Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en esta tarde. Hoy vamos a estudiar la autoridad de Cristo, apreciando lo que nosotros llamamos la necesidad que tenemos de esa autoridad. Hermanos, es preciso que nosotros como cristianos y aquellos que no son cristianos puedan sujetarse a la autoridad de Jesucristo. Hoy en nuestros días muchas denominaciones, muchos cuerpos religiosos, y todo esto por la sencilla razón de no sujetarse a la voluntad del Señor. De igual manera, a veces dentro de la iglesia hay divisiones, hay contiendas, hay sinnúmeros de problemas por el simple hecho de no sujetarnos a la voluntad de Cristo. Pero recordemos Mateo capítulo 17, el versículo 5, donde la Escritura dice que mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y aquí una voz de la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. La Biblia nos enseña que Dios tiene complacencia. Quiere decir que usted y yo podemos complacer a Dios, podemos complacerlo. Y lo podemos complacer siempre y cuando nosotros escuchemos a su Hijo amado, a su Hijo amado Jesucristo, en quien Él tiene complacencia. Por ejemplo, también en el libro de Hechos, el capítulo 3, el versículo 23. Hechos 3, el versículo 23. Recordando también acerca de la autoridad de Jesucristo, lo que nos dijo en esta ocasión Moisés. Dice, porque Moisés dijo, al versículo 22, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Toda alma, toda persona que no escucha al profeta, al vocero oficial de Dios para esta dispensación, será, según este versículo, desarraigado. Otras versiones dice será aniquilado, será eliminado. Entonces nosotros como cristianos debemos de aprender a respetar la autoridad de Jesucristo para no ser aniquilados, exterminados, ¿verdad? Eliminados, desarraigados, así como se desarraiga un árbol. Definiciones de la palabra autoridad. Cuando hablamos de definición de la palabra autoridad, significa derecho y poder. Ese derecho y poder de mandar y de hacer obedecer o imponer la autoridad con el que uno ha sido investido. En este caso, Jesús se le dijo allá en Mateo 28, 18: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces Jesús tiene derecho, tiene poder de mandar y de hacer obedecer y de imponer su autoridad, porque toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo tiene la capacidad de poder, fíjese bien, regir, en otras palabras, poder gobernar
tener el poder, tener la voluntad y el mando para ser obedecido. Toda potestad, dijo el Padre, se la entregó ¿a quién? Al Hijo. Y toda potestad tiene el Hijo. Toda facultad tiene el Hijo. Él puede desaprobar algo y puede aprobar algo, ¿sí? Y nosotros como cristianos debemos de entender que el acto de autoridad por el cual se permite que Jesucristo actúe es porque esa autoridad se la ha dado o se la ha concedido el Padre. Esa autoridad no es algo que viene de Él, sino que Dios se la concedió a Él. La autoridad, fíjese bien, en el ámbito religioso en nuestros días, la autoridad en el ámbito espiritual es objetiva y no subjetiva. Esa proviene de afuera del hombre y no del interior del hombre. La autoridad en el ámbito espiritual no depende de la experiencia religiosa de nosotros o de lo que nosotros llamamos el razonamiento de la experiencia religiosa de algunos de nosotros o de la inspiración personal de alguna otra persona. Ni siquiera depende de la propia conciencia del hombre. Muchas veces nosotros debemos de entender que si decimos que esta es la iglesia de Cristo, es la iglesia que le pertenece a Cristo, quiere decir que es Cristo el que tiene toda autoridad. Él tiene todo el derecho. Él tiene toda la facultad de poder aprobar o desaprobar algo en la iglesia. La autoridad en el ámbito espiritual proviene no del hombre, ni del razonamiento del hombre, ni de la experiencia del hombre, ni de la facultad del poder que puede tener el hombre de manera intelectual o económicamente. La autoridad en el ámbito espiritual proviene solamente de Dios y nos ha sido revelada a través de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Por eso dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, a él oír. Por eso dijo que toda alma, toda persona que no oyere a este profeta será desarraigado, será eliminado del pueblo. Aún el mismo Moisés lo declaró, que Dios iba a levantar profeta de entre vuestros hermanos. Como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os diga, que os mande. Y la Biblia nos dice que Dios, en Hebreos capítulo 1, el versículo 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, fue el que efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, o sea, voluntariamente,
y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredero más excelente nombre que ellos. Entonces necesitamos nosotros entender que Jesucristo es el que tiene la autoridad. Y nosotros debemos de aprender a conocer muy bien esto, porque necesitamos de la autoridad de Cristo y no de la autoridad ni siquiera de nosotros mismos, ni la autoridad de un hombre. Porque la Biblia dice en Jeremías capítulo 10, el verso 23, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Jeremías estaba consciente que el hombre no es señor de su camino. Es como el que dice, Señor, Señor. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? No hacéis lo que yo os mando. Entonces nosotros debemos de entender y conocer que no somos dueños de nuestro caminar, de nuestro andar. El que ordena nuestros pasos, el que nos guía, el que ordena nuestros caminos es Dios. Él nos dice por dónde debemos de andar. Yo preguntaba a un hermano en el grupo y me decía, ¿cómo puedo ser aconsejado por Dios? Y esto es importante porque a veces, fíjese bien, hay personas que no saben cómo pueden ser aconsejados por Dios. Y la mejor manera en la cual puede el hombre ser aconsejado por Dios es por medio de su palabra. Es la manera en la cual él puede ordenar sus pasos, puede ordenar su camino, puede ordenar su andar, su vida, su caminar. Lo puede hacer. ¿Por qué? Porque en Proverbios capítulo 14, el versículo 12, dice que hay camino que al hombre le parece derecho. Le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Puede ser que pensemos que el camino que nosotros llevamos es correcto, es derecho. Nuestro andar es un camino correcto, derecho. Pero si nosotros, hermanos, hermanas, no hacemos lo que Dios nos dice por medio del profeta, el vocero oficial, Jesucristo, entonces no es correcto ni es derecho el camino. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Entonces, no soy yo el que tengo el derecho, el poder, la facultad de hacer y deshacer aún de mi propia vida, porque no es ni mía. Porque la Biblia dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Mateo capítulo, vamos viendo, capítulo 8. En Mateo capítulo 8. Los versículos 5. En Mateo 8, el versículo 5, dice la Escritura que entrando Jesús en Capernaum, vino el centurión
rogándole, diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión, dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado será sanado o sanará. Porque también yo soy hombre bajo ¿qué? Autoridad. Estaba diciendo el soldado que Jesucristo tiene autoridad y que él tenía autoridad, porque él estaba bajo autoridad. Pero dice el texto: y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ven, y va al otro: ven, y viene. A mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto se maravilló y dijo: los que seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús dijo que el centurión expresó: Jesús, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El centurión tenía mucha fe. Fe en la autoridad de ¿quién? De Jesucristo. ¿Por qué? Porque la autoridad de Cristo dependía de Dios. Dios se la había concedido. Dios le había dado esa autoridad. La autoridad de Cristo, debido a la fe del centurión, está la autoridad de Cristo. ¿Qué sucede cuando la gente no respeta la autoridad de Cristo? Muchas personas no queremos respetar la autoridad de Cristo. Muchas personas queremos la sabiduría humana. Y ciertamente la sabiduría humana prevalece en el mundo actual, como también puede prevalecer en el hombre, o puede prevalecer en la vida de la iglesia o en la iglesia misma. ¿Por qué? Porque no respetan la autoridad de ¿quién? De Cristo. A veces se habla de que Cristo tiene toda autoridad, y a veces lo que se hace es la autoridad de ¿quién? Del hombre, de uno mismo, del pastor, de los pastores, del predicador, de los evangelistas. En el libro de Josué, libro de Jueces, el capítulo 21, el versículo 25, dice que en estos días no había reyes en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Así pasa hoy en nuestros días. Pareciera que no hubiera rey, pareciera que no hubiera autoridad dentro del pueblo de Dios, y cada quien hace lo que bien le parece, hace lo que se le pega de gana, no está dispuesto a hacer lo que Dios le manda hacer. A veces proliferan más los credos humanos que la voluntad del Rey, que la voluntad de Cristo. Colosenses capítulo 2, el versículo 8, dice ahí, Colosenses 2, el verso 8, dice lo siguiente: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rendimientos del mundo y no de Cristo. Versículo 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario,
en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué sucede cuando la gente no respeta la autoridad de Cristo? Entonces proliferan credos humanos. El Evangelio es autoridad. El Evangelio está centrado en Cristo. Es la revelación de Dios. Es la sabiduría divina. Es una sabiduría humilde. Es algo en el cual debemos de ser nosotros humildes y estar bajo su visión y en obediencia. Es una gran bendición tener nosotros esta autoridad y de esta manera vamos a obtener la vida eterna. Pero a veces existe el culto voluntario que está centrado en el hombre, en su invención, en su sabiduría humana, en su orgullo, en su rebeldía, en su desobediencia, y esto lo lleva a la maldición. A veces nosotros debemos tener cuidado con esto porque a veces no alcanzamos a entender y comprender que es la autoridad de Cristo, que es la autoridad del Señor, que estemos los viernes estudiando su palabra, los domingos, así como estamos el domingo, el primer día de la semana, estemos cada día que hemos acordado como iglesia. La autoridad bíblica hay que respetarla. El alcance de la autoridad es en el nombre del Señor Jesús, por su autoridad. Él tiene autorización. Por ejemplo, en Marcos 11:28 se dice: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad para hacer estas cosas? En Hechos capítulo 4, el verso 7, dice: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Se habla de la autoridad, se habla de la potestad que se le ha otorgado a Jesucristo. Cristo tiene derecho de mandar, hermanos. Tiene derecho de mandar y de hacer, obedecer su palabra. Pero si usted y yo no lo hacemos, entonces caemos en nuestro propio razonamiento de la mente. Porque del Señor es la tierra, dice la Biblia. Del Señor es su plenitud, en primera de Corintios 10:26, porque en Él fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por medio de Él y para Él, Colosenses 1:18. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son de Él. Entonces es importante que entendamos que Cristo tiene la capacidad, el poder con que uno ha sido investido de poder regir, de gobernar aquel cuya voluntad y mandato deben de ser obedecidos por los demás, en este caso Cristo. Cristo tiene poder de mandarnos, de hacer y obedecer. La palabra que he hablado en Mateo, en el libro de Juan 12:48, dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra tiene la autoridad para juzgarnos en el día final. Porque no hay otro nombre, dice la Biblia, bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Y esta palabra, autoridad, la tiene Cristo. Y se escribe de esta manera en el griego:
exousia. Exousia, que significa la capacidad, significa el poder con el que uno ha sido investido. En este caso, Cristo fue investido con todo ese poder. El poder de regir, el poder de gobernar, el poder de aquel cuya voluntad y mandato debe ser obedecido por los demás. No se trata de obedecer la voluntad de un determinado hermano o hermana, sino la voluntad del Señor. ¿Por qué dice el libro de Salmos? Oiga bien, capítulo 2. ¿Por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas malas? ¿Cuál es el pensamiento de los pueblos? El pensar cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pues yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesiones tuyas los confines de la tierra. Los quebrantaré con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzará. Ahora pues, reyes, sed prudentes, admitid amonestación. Pues de la tierra, servid con temor a Jehová, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y bienaventurados son los que en él confían. Entonces, nosotros y toda persona que quiere ser bienaventurada tiene que confiar en Cristo. Tiene que confiar en su poder, tiene que confiar en su palabra, en su autoridad escrita en la Biblia. Jesús dice: toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Pero a veces la gente no quiere obedecer la potestad de Cristo, no quiere obedecer la autoridad de Cristo. El que no es cristiano, si respeta la autoridad de Cristo, lo que tiene que hacer, Romanos 10:17, oír la palabra de Dios. Juan 8:24, creer en Cristo. Hechos 2:38, arrepentimiento en el Señor, arrepentimiento en Cristo. Confesar la fe en Cristo. Romanos 10:10. Tiene que bautizarse para el perdón de los pecados, y los que somos cristianos tenemos que perseverar hasta el fin para ser salvos. Y si un hermano ha caído, hay que rogar a Dios que le perdone. Y él debe confesar su pecado a Dios y volver arrepentido para sujetarse a la autoridad del Señor.
Si no es así, entonces esa persona simplemente es una persona que no se ha arrepentido. Y así pasa con aquel que no quiere perseverar hasta el fin para ser salvo, como Dios manda. Así que espero que esta meditación nos ayude, pueda ayudar a los amigos que la vayan a ver en Facebook o en YouTube, y puedan entender que no hay autoridad debajo del cielo y de la tierra. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay otro camino el cual debemos seguir, en el cual debemos de caminar, en el cual debemos de andar. Y debemos de hacer lo que le es grato a los ojos de quién, de Dios, y no nuestros razonamientos, nuestros pensamientos, nuestras emociones o nuestros sentimientos. Que Dios nos bendiga. Amén.